Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Este día la Iglesia celebra la dedicación de la Basílica de Letrán. Es una fiesta que nos recuerda el primer templo católico que existió en el mundo. Es un regalo del emperador Constantino cuando se deja de perseguir a la Iglesia, y este ha venido a ser pues el lugar donde vivieron los papas muchas generaciones, casi hasta el año 1400, cuando los papas fueron a vivir a Aviñón en Francia, y cuando regresaron ya se construye San Pedro en Roma. Pero ha sido entonces la casa del rey, ese es el título, Basílica Casa del Rey, como un lugar donde se vino a dar culto al verdadero rey del cielo y de la tierra, Jesucristo el Señor. El primer templo, por eso es el primer templo de la urbe, Roma, y del orbe y del mundo entero. Así se describe este gran y majestuoso templo, San Juan de Letrán, que se llama San Juan también porque tenía dos capillas, una de San Juan Bautista y una de San Juan Evangelista, y era regida por los padres de San Juan en Roma. En el año 787 aproximadamente, se dice que se le empezó a decir capilla Iglesia del Divino Salvador, porque una imagen del Señor Jesús fue golpeada por un judío, y dicen una tradición que allí brotó sangre, y por eso se le conoce también con el nombre de Divino Salvador. Es un momento grande y bonito donde se reconoce el primer lugar que se construye como templo después de la Iglesia, que ha vivido la persecución, el martirio y ha tenido que estar en las catacumbas, pues ahora llega a tener el primer lugar. De hecho, allí, después de ser la residencia de los papas, vino a ser el lugar donde se han celebrado muchos concilios. Y también, después de que el Papa pasa a vivir ya a San Pedro, pues ahora en este caso viene a ser como el lugar donde el Papa designa a un cardenal que viene a tener como el pastoreo de la Iglesia romana, aunque el obispo de Roma es el sumo pontífice. Por eso, hoy, mirando a este templo, basílica, hay 4 basílicas mayores para que recordemos. Está San Pedro, en el Vaticano está San Juan de Letrán, está Santa María la Mayor, está San Pablo Extramuros, y hay otras que se llaman basílicas menores, que son también, según el Papa y a través de toda una petición, lugares en el mundo donde se designan también como unas iglesias especiales en las catedrales. Normalmente muchas son basílicas, o en algunos lugares de santuarios también de peregrinación vienen a ser basílicas menores, que tienen unos requisitos y tienen unos objetos litúrgicos, etcétera, etcétera. Aquí lo principal de este día es que esta dedicación nos recuerda que ustedes y yo somos templos del Espíritu Santo. Por eso, para ello, vamos a tomar el texto del Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 22. Primer momento, lectura del texto. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza y la gracia del Espíritu Santo. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu gracia, presencia, con tu fuerza y con tu luz. Amén.
Juan capítulo 2, versículos 13 al 22. Es el texto que nos trae hoy la liturgia. Los invito para que tomen su Biblia, lo busquen, hagan 1, 2, 3, 4 las lecturas que tengan que hacer, claras, pausadas, mirando detalles, expresiones y actitudes de Jesús y de las otras personas que están allí en la narración. ¿Cuál es la enseñanza principal que deja Jesús en esta palabra? ¿Qué nos ha impactado en una primera lectura? Como siempre, tratamos de recomponerla con la memoria y la bajamos de la mente al corazón. Segundo momento, meditación. Luego de esta introducción que hemos hecho, de esta dedicación de la Basílica de Letrán, que ha sido el primer templo de la ciudad de Roma y del mundo entero, pues viene a recordarnos cómo se ha dado esta actitud de Jesús en el templo. Y la primera actitud de Jesús en el templo de Jerusalén fue para un respeto total hacia la casa de su Padre, porque mi casa es casa de oración. Mi casa es casa de oración. El celo por tu casa me devora. Podemos mirar el Salmo 69, versículo 8. Y podemos irnos metiendo como Jesús, como hebreo, Galileo, pero hebreo, celebra las Pascuas, sube a Jerusalén, así empieza el Evangelio de hoy. Se acercaba la Pascua a los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Cada año ir más o menos el 14 de Nisan, allí para nosotros eso viene siendo entre abril y marzo y abril, como lo celebramos nosotros las Semanas Santas, es la primera luna llena entre esos meses, y Jesús iba a celebrar como hebreo y entra al templo. Y al entrar al templo, lo primero que ve es que el lugar sagrado, el lugar santísimo, se había convertido en todo menos en el lugar de la oración, del culto agradable a Dios, porque se había convertido en una cueva de bandidos. Esas son palabras que nos dice la Escritura hoy. Y entonces, ambientando un poco toda la situación de allí, Jesús, hablemoslo así. Históricamente, al parecer, hay como dos momentos que son parecidos en este sentido. Si uno mira a Juan, lo coloca al principio del Evangelio. Si uno mira a los otros evangelistas, lo colocan al final. Y es que así pasó. Cuando Jesús tenía a Pedro y Andrés, Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé, fue a la primera fiesta de Pascua. Todavía no había vuelto al norte, no se habían unido todavía ni Santiago, ni Mateo. Al poco tiempo después de esta celebración se unió Tomás, Judas Iscariote y Simón. Pero en ese primer momento entra Jesús y tiene esta actitud de llamado de atención a aquel que lo puede hacer. Porque Él es más que ese templo físico que hay ahí, es el enviado de Dios, es el verbo de Dios. Y quiere enseñarle a ellos cómo se respeta el lugar de la oración, porque se había vuelto en un lugar de intencionalidades de robo y de mentira y de injusticias. Porque al parecer todo esto empieza también cuando Jesús, viendo los corazones de estos cambistas y de estos vendedores, ve como a los pobres, a los más necesitados, a los ancianos, casi que los roban, les cobran unas tarifas por unos corderos que no valían esas tarifas. En cambio a los ricos les dan los mejores corderos, en cambio a los importantes les dan lo mejor. Y estaban cometiendo una serie de injusticias, aparte de la avaricia y de todo lo que se dice aquí, de cómo se vuelve un lugar de usura y de injusticias el lugar más santísimo y el lugar sagrado. Y Jesús es que es fuerte. Aquí empieza diciendo cómo entonces hace un azote de cordeles, esos con los que toman los animales también, y empieza a azotarlos y echa a todos del templo, ovejas y bueyes. A los cambistas les esparce las monedas y les volca las mesas, y a los que bandían palomas les dicen: quiten esto de aquí, no conviertan
en un mercado la casa de mi Padre. Aquí lo grave no solo es todo el contexto, porque pues la gente viene, es la gran celebración, deben comprar pues los animales, pero el problema es el corazón del hombre, como siempre, es el corazón del hombre, y este corazón del hombre como el lugar santísimo lo ha convertido en un lugar de usuras, de robos y de injusticias. Esa es la situación. Hoy meditando en esta casa del rey, basílica, significa eso, casa del rey, pues era el rey de reyes, el rey de Israel, más que cualquiera de sus reyes históricos, era Yahvé, Señor de los ejércitos. Y ha venido a mostrarnos como todo ese momento grandísimo con Salomón que construye el templo. Vienen los momentos duros de cuando se destruye el templo, una parte del templo y es saqueado por los babilonios en el 587, ellos tienen que ir al exilio. Cuando vuelven, reconstruyen el templo. Con Ciro, con Zorobabel, empiezan a Esdras, Nehemías, todos esos procesos de reconstruir el templo. Ese templo después viene a sufrir un momento duro también cuando después los griegos y sobre todo con Antíoco IV Epífanes, con una profanación que hay allí y después viene todo el proceso de construir el templo que le tocó a Jesús, que lo construye Herodes el Grande y construye ese templo. Por eso ellos le están diciendo, es que este templo lleva 46 años, tú estás hablando como así que lo destruyes en 3 días. Aquí Jesús está hablando de su pasión, muerte y resurrección, porque está hablando de él mismo, de su cuerpo, que es más que ese templo. Por eso dice, cuando los discípulos murió y resucitó entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la Escritura y a las palabras que había dicho Jesús. Allí comprenden a qué él se refería el Señor. Pero aquí la situación que nos invita esta palabra de Dios hoy, mirando cómo el templo de Jerusalén terminó siendo después, aquellos que lo adorarán en espíritu y en verdad. Nosotros somos templos de Dios por el bautismo. Vinieron a darse ya los templos cristianos, católicos, año 324, el Papa Silvestre, después de esta donación del emperador, constituye este lugar que era la Basílica, Casa de los Reyes, en un lugar del templo sagrado y empiezan a construirse después los templos como los conocemos hoy en día. Y lugares donde sabemos que está la presencia de Jesús sacramentado y por eso vamos, allí celebramos la Eucaristía, son lugares sagrados. Pero el lugar santísimo debe ser nuestro corazón. El lugar más sagrado hoy, la palabra, nos debe llevar a tener en cuenta que es el corazón de nosotros. Jesús invita hoy a tener celo, un celo fuerte, claro, por la pureza de intención, por la rectitud y la justicia. Si lo hace por este templo físico, ¿cuánto no más ustedes y yo en nuestro templo del corazón? Podemos ver algo llamativo. Cuando a Jesús lo matan y viene la muerte del Señor, se rasga el velo del templo. El templo tenía varios lugares, pero el lugar más santísimo, el santo de los santos, el Sancta Sanctorum, aquel lugar había un velo, solo podía ir allí el sumo sacerdote y ha quedado rasgado. Es como esa muestra de la presencia de Dios. Dios vino a habitar primero en el arca sagrada, en el arca de la alianza, con la tienda del encuentro, y después se le construyó Salomón, y queda como partida esa historia porque Israel no ha aceptado el enviado de Dios, y entonces viene el Nuevo Testamento, viene la nueva alianza ya sellada con la sangre del Redentor. El templo ahorita y el velo es su cuerpo, el cuerpo del Señor. Podemos mirar todo lo que nos va hablando Hebreos de esta temática, la carta a los Hebreos. Pero es ya Jesús. Él es el templo. Él resucita en 3 días. Él nos enseña a que los adoradores lo adorarán en espíritu y en verdad. Él nos enseña a adorarlo en su presencia real y sacramental, en los templos que tenemos. Capillas, lugares de oración, oratorios, son lugares sagrados y lugares de respeto. Pero cuánto no más el templo de nuestro cuerpo y de nuestro corazón. Y el Espíritu con minúscula, allí el lugar más sagrado para que entre el Señor, el Espíritu con mayúscula, Dios unitrino en su inhabitación trinitaria, y tenga una morada digna, pura, santa, libre de todas las inmundicias. Aquí el Señor quiso liberar
de las inmundicias del corazón, de estas usuras y estas idolatrías y este comercio de injusticia que se volvió la casa de Dios. Hecho concreto, ya lo explicamos. Y a unos ancianos, adultos mayores, como tales, estaban cobrando un precio que era una usura. Y Jesús parte de ahí, y a otros tantos se aprovechaban de ellos, y Jesús empieza con toda su fuerza. Y el segundo momento, yo les he dicho que históricamente el primer momento, cuando tenía 6 apóstoles, y después cuando llega el momento de entrar a Jerusalén, el día del Domingo de Ramos, entra y viene todo el regocijo, después llega al templo y otra vez advierte y otra vez ve la venta y otra vez le toca voltear algunas mesas para que ellos comprendieran que es verdad lo que había hecho en el primer año de su vida pública. Si ustedes quieren ver eso, uno ve en Mateo, en Marcos y Lucas, lo ve relacionado un poquito después de la entrada gloriosa y triunfante en Jerusalén, ve que está este espacio donde Jesús entra al templo y le llama la atención a los vendedores. Es verdad, un segundo momento. Que el Señor hoy pues, nos dé la fuerza de comprender que ustedes y yo estamos movidos a que nuestra vida sea una pureza y santidad y una preparación del corazón para que Él verdaderamente reine, casa del Rey, su corazón y mi vida, y su vida y la mía y mi corazón, y todo lo que somos debe ser una basílica, una casa del Rey, un templos del Espíritu Santo, templos de Dios, libres de todas estas situaciones. El celo de amor por Dios, el temor de Dios, que no es miedo a Dios, sino el amor a Dios, nos lleve a reconocer que debemos preparar el corazón, a que verdaderamente miremos este entrar de Jesús en la casa del Padre. Ustedes y yo aprendamos hoy que la casa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es nuestro corazón. Que podamos sentirnos honrados por la presencia de Dios y darle lo mejor del corazón. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, porque en esta dedicación de la Basílica de Letrán nos enseñas a preparar nuestros corazones como la casa del Rey. Tú eres el Rey de nuestra vida, Señor. Permítenos adecuar nuestros corazones, no solo de palabra, Señor, sino de obra, con toda la fuerza. Limpiar el corazón de las injusticias, de las usuras, Señor. ¿Cuántas usuras vive el mundo de hoy? ¿Cuánto de pronto en nuestros también cultos a veces se nos ha mezclado con injusticias, con usuras? Limpia nuestros corazones, también de nosotros, los sacerdotes, de los laicos y de todos, para que verdaderamente comprendamos que el lugar más sagrado es nuestro corazón, porque nos has creado, nos has dado el alma y en el alma el espíritu con minúscula para recibirte y para albergarte todos los días de nuestra vida. Jamás permita, Señor, que nos separemos de ti. Hoy queremos tomar esta fuerza del llamado que tienes con estos látigos y con este llamado de atención para que nuestra vida también, con un fuerte llamado, se vuelva a ti, para que esta actitud de un Padre que corrige, el Hijo de Dios enviado con toda la potestad para corregir, que pueda corregirnos si nos hemos alejado de ti y hemos vuelto nuestra vida una casa de bandidos y nuestro corazón un lugar donde se alberga de todo, desde los más bajos sentimientos y situaciones, para que verdaderamente podamos tener un corazón puro y limpio en tu presencia. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su templo? ¿Bien preparado? ¿Está listo para recibir todos los días a Dios? ¿Tiene un buen olor a Cristo? ¿O ha entrado a su vida cosas que usted sabe que no son dignas? Porque el Espíritu Santo, por ejemplo, es el dulce huésped del alma, lo decimos en una oración. Si estamos preparados para que el Señor venga y entre, el celo por la casa de Jesús nos devora,
lógicamente por nuestros templos que sean dignos, y eso va para nosotros también, en nuestras parroquias que estén bien presentados, es el lugar de Dios, allí el Santísimo Sacramento, pero también nuestros corazones están bien aseados, bien presentados, libres de odios, rencores, avaricias, lujurias, soberbia y todos los pecados capitales y sus ramificaciones. ¿Qué tenemos que hacer para que el corazón sea casa del Rey? Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.